Aarón Torres se veía a sí mismo como un rey, y su reino era la pantalla brillante de un smartphone, un imperio de me gusta y visualizaciones construido en Culiacán, Sinaloa. Siempre comenzaba sus videos con una sonrisa carismática, pidiéndole a su familia en línea que lo ayudara a alcanzar la meta de 1000 suscriptores, un número que para él simbolizaba el siguiente peldaño de la fama. Comenten desde dónde me están viendo, quiero sentir la energía de cada rincón del mundo, decía, y la avalancha de comentarios alimentaba su ego insaciable. Su trayectoria era la personificación del sueño digital, un joven de clase media que, con ambición y un rostro fotogénico, conquistó la admiración de miles. No vendía productos, vendía un estilo de vida, una fantasía de poder y libertad que él mismo comenzaba a creer que era real, ignorando el precio oscuro detrás de cada publicación patrocinada. La vida de Aarón era un collage de excesos meticulosamente curado para las redes sociales. Coches deportivos de lujo, cuyos motores rugían como bestias domesticadas, relojes con incrustaciones de diamantes que reflejaban la luz del sol de Sinaloa, y fiestas exclusivas en mansiones con piscinas infinitas que se fusionaban con el horizonte. Sus seguidores solo veían el brillo, la felicidad fabricada en videos cortos y fotos con la saturación al máximo. Lo que permanecía fuera del encuadre era el origen de ese capital. No veían las miradas frías de los hombres que lo rodeaban, ni la tensión silenciosa que flotaba en el aire, incluso en los momentos de mayor celebración. Cada publicación era una mentira bien contada, una pieza de propaganda que financiaba su sueño mientras lo aprisionaba en una realidad peligrosa y sin retorno. El arquitecto de su ascenso era una figura poderosa y discreta, conocida en los círculos correctos como el silencioso. Este líder de cartel no veía en Aarón a un hijo o a un protegido, sino una herramienta estratégica. El carisma del joven influencer era la fachada perfecta para lavar dinero y humanizar la imagen de una organización criminal, transformando la brutalidad en un estilo de vida aspiracional. Aarón, por su parte, se sentía un socio de negocios, un visionario que había encontrado una manera de hackear el sistema. Creía firmemente que controlaba la narrativa, que su fama en línea era un escudo impenetrable que lo mantendría a salvo de las reglas brutales del mundo que lo financiaba. Esa arrogancia era su mayor debilidad, una venda de seda que le impedía ver el abismo frente a él. Su motivación iba mucho más allá del dinero. Lo que Aarón realmente buscaba era la validación social en su forma más pura y adictiva. Ansiaba la envidia en los ojos de sus antiguos compañeros, la admiración de extraños, el poder de influir en deseos y opiniones con un simple clic. El dinero era solo el combustible para esa máquina de ego. Se involucró con el cartel al ver una oportunidad de dinero fácil, un atajo hacia la cima que a otros les tomaría años alcanzar. Se creía más inteligente, más astuto que los demás, capaz de navegar las aguas turbias del crimen organizado y salir ileso, limpio y, sobre todo, famoso. Se veía a sí mismo como un jugador maestro en un juego peligroso, sin darse cuenta de que era solo una pieza desechable más en el tablero de alguien mucho más poderoso. Sofía, su novia, también influencer, era la única que parecía ver las grietas en la fachada dorada. Amaba el lujo, pero temía su origen. Esos amigos, nuevos tuyos, Aarón, no sonríen con los ojos, le advirtió una noche, mientras observaban desde un balcón una fiesta repleta de figuras sombrías y guardias armados. Él la descartó con un beso en la frente y una risa condescendiente. Te preocupas demasiado, mi amor. Son empresarios, solo inversionistas que creen en mi potencial. La preocupación de ella era una nota disonante en su sinfonía de éxito, y él la ignoraba sistemáticamente.
Sofía representaba una conexión con la realidad que él estaba desesperado por abandonar, la voz de la razón que se negaba a escuchar. La presencia del cartel en su vida era a la vez sutil y omnipresente. En cenas lujosas, las conversaciones sobre logística de transporte y problemas de competencia se enmascaraban con un barniz de normalidad empresarial. Miguel, el brazo derecho del silencioso, a menudo lo acompañaba, un hombre de pocas palabras y una mirada que parecía pesar el alma de todos a su alrededor. A Aarón lo presentaba como su jefe de seguridad, y sus amigos del mundo digital aceptaban la explicación, demasiado deslumbrados por el brillo como para cuestionar la sombra. Esta dualidad definía sus días. Por la mañana grababa historias animadas sobre su rutina de ejercicios. Por la noche se sentaba a la mesa con hombres cuyas manos estaban manchadas de sangre, sonriendo y brindando por el éxito. Se convenció de que su función era noble, casi artística. Aarón no era un criminal, se decía a sí mismo. Era un creador de contenido, un embajador de un estilo de vida. Transformaba el dinero sucio del cartel en imágenes limpias y deseables. Un viaje a Dubái, un yate en Cabo San Lucas, una generosa donación a una organización benéfica local. Todo debidamente registrado y compartido con millones de seguidores. Era la prueba viviente de que el éxito en Sinaloa era posible, una inspiración para jóvenes que soñaban con escapar de la mediocridad. Esta autoilusión era su mecanismo de defensa, la historia que se contaba a sí mismo en 1900, el espejo para poder dormir por la noche, creyendo ser el amo de su propio destino. En el apogeo de su arrogancia, sintiéndose intocable, Aarón comenzó a ver su alianza con el silencioso no como una oportunidad, sino como un techo que limitaba su crecimiento. Él era la estrella, el talento, y merecía una porción más grande del pastel. La lealtad, un concepto que vendía en sus leyendas motivacionales, se convirtió en un mero detalle en su búsqueda de más poder, más fama, más todo. Esta creciente codicia lo cegó ante el peligro fundamental del mundo en el que se había sumergido. Un mundo donde la lealtad no es una elección, sino una cuestión de supervivencia, y la traición no se perdona con una disculpa, sino que se paga con la propia vida. La semilla de su destrucción ya estaba plantada, regada por su propio ego. La invitación llegó de forma aséptica y moderna, una notificación en una aplicación de mensajería encriptada que Aarón usaba para sus negocios más sensibles. No había amenazas, solo un texto pulcro y directo de un contacto desconocido. Admiramos su marca, señor Torres. Creemos que su potencial está siendo subutilizado. Nos gustaría proponerle una asociación que refleje su verdadero valor en el mercado. El mensaje fue un bálsamo para su ego inflamado. La palabra subutilizado resonó en su mente, validando los sentimientos de insatisfacción que había estado albergando. La propuesta era anónima, peligrosa e increíblemente seductora. Era la confirmación que esperaba. Otros jugadores importantes habían notado su brillo y ahora le estaban ofreciendo un asiento en la mesa principal, lejos de la sombra controladora de El Silencioso. La reunión se concertó en un restaurante de lujo en la Ciudad de México, lejos del territorio de Sinaloa. El intermediario no era un sicario tatuado, sino un hombre con traje italiano y modales impecables, que hablaba de cárteles como si estuviera discutiendo una fusión corporativa. La oferta fue puesta sobre la mesa entre platos de alta cocina, una suma millonaria, suficiente para que Aarón fundara su propio imperio, para ser el patrón, no el empleado. A cambio, una única información, el lugar y la fecha de una reunión crucial que El Silencioso tendría con sus proveedores colombianos. «Piénselo como una adquisición de mercado», dijo el hombre, con una sonrisa gélida.
Simplemente queremos hacer una mejor oferta a los proveedores. Su parte es solo decirnos dónde será la reunión. Simple, limpio. Aarón sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, la primera señal de peligro real que su cuerpo registraba en meses. La imagen de el silencioso, con su silencio cortante y su mirada que parecía ver a través del alma, surgió en su mente. Las palabras de Sofía sobre los hombres que no sonreían con los ojos volvieron con una claridad incómoda. Por un instante, el miedo lo paralizó. Pero entonces, la codicia, más poderosa y adictiva que cualquier droga, tomó el control. Visualizó su nombre en primer plano, su marca expandiéndose globalmente, libre de cualquier atadura. Se convenció de que era un movimiento estratégico, no una traición. El silencioso era el pasado, el futuro era él, solo en la cima. No estaba traicionando a un padrino, estaba despidiendo a un jefe. Con un asentimiento casi imperceptible, aceptó. La transacción fue tan fría e impersonal como la propuesta. Una billetera de criptomonedas fue transferida a su control, y los números brillando en la pantalla de su celular parecieron más reales y reconfortantes que cualquier promesa de lealtad. Ese código digital era su carta de libertad. Un pulso de adrenalina y poder se apoderó de él, una euforia que borró cualquier rastro de culpa o miedo. Se sentía invencible, el amo del universo, el chico de Culiacán que había engañado a la muerte y al diablo. En ese momento, en su mente, no era un traidor. Era un visionario que acababa de hacer la jugada más audaz de su vida y había ganado el juego. De vuelta en la seguridad de su apartamento, Aarón envió las coordenadas de la vieja hacienda en las afueras de la ciudad, el lugar de la reunión. El mensaje fue enviado e inmediatamente borrado. Se sintió limpio, profesional. Para celebrar, abrió una botella del champán más caro y brindó ante su reflejo en el espejo. Era un riesgo, pensó, pero para seguir creciendo, para seguir compartiendo la vida que todos admiraban, tuvo que tomar una decisión. Y eligió ser más grande. Sintió que su viaje apenas comenzaba y que aquellos que lo apoyaban debían prepararse para lo que vendría, pues prometía un espectáculo inolvidable. Con ese pensamiento, tomó su celular y comenzó a grabar una nueva historia, su sonrisa más brillante que nunca. En los primeros días después de la traición, Aarón vivió en un estado de euforia peligrosa. El dinero del cartel rival ardía en su cuenta, un secreto excitante que le confería una nueva capa de arrogancia. Compró un convertible de edición limitada, no porque lo necesitara, sino porque podía. Organizó la fiesta más extravagante de la temporada, transmitiendo en vivo a sus seguidores, quienes celebraban su éxito sin tener idea de la apuesta mortal que había hecho. Se sentía como un dios de su propia creación, moviendo piezas en un juego que solo él entendía, convencido de que había ejecutado el plan perfecto. Cada me gusta, cada comentario de admiración, era una confirmación de que tenía razón, de que la audacia siempre sería recompensada. La noticia de la masacre en 1900. La hacienda no llegó por los canales oficiales, sino como un temblor subterráneo, una onda de choque que se extendió por el bajo mundo de Culiacán. Cuerpos acribillados a balazos, los proveedores colombianos eliminados, un negocio de millones convertido en un baño de sangre. Aarón escuchó los detalles a través de un contacto y sintió que se le revolvía el estómago, una náusea helada subiendo por su garganta. Intentó disociarse, diciéndose a sí mismo que era el costo de los negocios en ese mundo, que la violencia era parte de la ecuación y no tenía nada que ver con él. Él era solo el informante, el facilitador. Sin embargo, la imagen de la carnicería se negaba a abandonar su mente, la primera mancha indeleble en su conciencia. El detalle más aterrador de la historia, sin embargo, era un susurro persistente que se confirmó horas después.
El silencioso había escapado. Por muy poco, por pura suerte, o por su legendaria cautela, el objetivo principal había sobrevivido a la emboscada. La noticia golpeó a Aarón como un puñetazo en el pecho, robándole el aliento. El hombre al que traicionó, el hombre cuyo código de honor era absoluto y cuya venganza era notoria, estaba vivo. El escudo de invencibilidad de Aarón se hizo añicos al instante, reemplazado por un miedo visceral. El juego no había terminado. Al contrario, el jugador más peligroso todavía estaba en la mesa, y ahora sabía que había un traidor entre los suyos. Su primer instinto fue actuar con normalidad. Tomó el celular para llamar a Miguel, el brazo derecho del silencioso, para ofrecer sus condolencias, para preguntar si necesitaban algo, para mantener su fachada de aliado leal. La llamada fue directamente al buzón de voz. Envió un mensaje de texto expresando su preocupación. La aplicación mostró que el mensaje fue leído, pero no hubo respuesta. Se instaló un silencio digital, frío y absoluto. Intentó llamar a otros contactos dentro de la organización, pero el resultado fue el mismo: un muro de indiferencia. Cada llamada no contestada era como un clavo siendo martillado en el ataúd de su autoilusión. El aislamiento se volvió innegable días después, en una discoteca de moda que solía frecuentar como invitado de honor. Al entrar, vio a un grupo de hombres de El Silencioso en una zona VIP. Normalmente lo habrían saludado con un gesto, quizás una invitación a unirse a ellos. Esa noche, sus miradas se cruzaron, y los hombres simplemente se dieron la vuelta, sus rostros como máscaras de piedra. El rechazo fue público, un acto deliberado para señalar que era persona non grata. El zumbido de la música y las conversaciones a su alrededor pareció desvanecerse, y Aarón se sintió desnudo y expuesto, el calor de la vergüenza y el miedo subiendo por su cuello. La presión comenzó a notarse en su trabajo. Mantener la personalidad alegre y despreocupada en línea se convirtió en una tortura diaria. Grababa videos sobre positividad y éxito mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Sus ojos, antes brillantes de ambición, ahora mostraban ojeras oscuras y un brillo de pánico contenido. Sus seguidores más atentos comenzaron a comentar: «¿Estás bien, Aarón? ¿Te ves cansado?». Cada comentario era una pequeña puñalada a su creciente paranoia. Respondía con excusas genéricas sobre el exceso de trabajo, pero la verdad era que la fachada se estaba volviendo demasiado pesada de sostener, y las grietas comenzaban a ser visibles para todos. Sofía, que había regresado de su viaje, notó el cambio de inmediato. Su arrogancia despreocupada había sido reemplazada por una ansiedad nerviosa. Saltaba con cada notificación de su teléfono y pasaba horas mirando por la ventana. «Aarón, ¿qué está pasando?», lo confrontó una noche, su voz llena de una preocupación genuina. «Ya no eres el mismo, es por esos hombres, ¿verdad? Algo pasó». Ciego por el pánico, reaccionó con furia, acusándola de ser dramática y paranoica. «Déjame en paz, Sofía, tú no entiendes nada de mis negocios». La mina alejó, no por rabia, sino por el deseo desesperado de mantenerla fuera de la mira que sentía que se estaba cerrando sobre él. Entonces el miedo se materializó. Una camioneta negra con vidrios polarizados se convirtió en una presencia constante en su retrovisor. La veía estacionada al otro lado de la calle de su gimnasio o siguiéndolo a una distancia segura en la autopista. Al principio, trató de convencerse de que era una coincidencia, un producto de su mente culpable. Pero la persistencia del vehículo era metódica e innegable. No era una persecución agresiva, era una vigilancia paciente, una guerra psicológica diseñada para desgastarlo, para recordarle a cada momento que estaba siendo observado, que no había a dónde huir. La ciudad, antes su patio de recreo, se había transformado en una prisión a cielo abierto. Desesperado, comenzó a planear un escape.
Pasó una madrugada entera investigando vuelos a Europa, buscando países sin acuerdos de extradición, imaginando una nueva vida bajo un nombre diferente. El dinero que había recibido por la traición era su pasaporte a la libertad. Sin embargo, la realidad lo golpeó con fuerza. El cartel tenía tentáculos por todas partes. Huir sería una confesión explícita de culpabilidad y lo cazarían hasta los confines de la tierra. No por el dinero, sino por el ejemplo. Estaba atrapado, un prisionero en su propio apartamento de lujo, con millones en el banco que eran tan inútiles como cenizas. Para empeorar su tormento, vio a su principal rival, otro influencer de Culiacán, publicar una foto en un evento privado, sonriendo junto a Miguel. El mismo Miguel, que no contestaba sus llamadas. La imagen lo golpeó con la fuerza de una traición secundaria. Habría descubierto el rival su traición y lo habría delatado por envidia, o simplemente el cartel ya lo había reemplazado, demostrando lo desechable que era. La competencia por me gusta y seguidores, que antes parecía la batalla más importante de su vida, ahora se revelaba como un juego de niños ante la realidad mortal en la que estaba inmerso. Ya no competía por fama, luchaba por su vida. La guerra psicológica alcanzó un nuevo nivel cuando un repartidor dejó un pequeño paquete en su puerta. Dentro no había una bomba ni una carta, solo un canario muerto con el cuello roto. No hacían falta palabras. El mensaje era antiguo, brutal e inconfundible. El símbolo era una advertencia clara, una promesa de que el silencio era su única, y quizás temporal, salvación. El terror se volvió físico. Comenzó a tener ataques de pánico, el corazón disparado en el pecho, el aire faltando en sus pulmones. El lujo a su alrededor, las paredes de cristal, el arte moderno, los muebles de diseño, parecía burlarse de él, una decoración costosa para su inminente mausoleo. Su santuario, las redes sociales, se convirtió en su cámara de tortura personal. Cada notificación era una potencial llamada del verdugo. Cada comentario de un fan preguntando por su próximo video parecía una broma. Es cruel. La personalidad que construyó, Aarón Torres, el ícono del éxito, ahora lo atormentaba. Miraba sus fotos antiguas, la sonrisa fácil y los ojos llenos de confianza, y veía a un extraño, a un chico tonto que había vendido su alma por validación digital. El mundo en línea que dominaba ahora era solo un eco constante de su inminente y violenta desconexión del mundo real. En una noche de insomnio, de pie en el balcón de su penthouse, miró las luces de Culiacán extendidas debajo. La ciudad que quería conquistar ahora parecía una bestia dormida, lista para devorarlo. El dinero, los coches, los seguidores, todo se deshizo en su mente, revelándose como lo que realmente eran, una ilusión. Había arriesgado todo por una fantasía y ahora estaba a punto de pagar con la realidad de su propia vida. Fue la primera vez que sintió un arrepentimiento genuino, una claridad terrible sobre la futilidad de sus ambiciones. Entendió que al final estaba completa y aterradoramente solo. Fue en ese momento de desesperación que tomó el celular, no para publicar una historia, sino quizás para grabar un testamento. Miró a la cámara, a su propio rostro pálido y asustado, y pensó en todo lo que había perdido. La verdad es que me perdí, pensó. Tomé decisiones que no puedo deshacer, y el precio es más alto de lo que jamás imaginé. A veces, uno solo entiende el valor de las cosas cuando está a punto de perderlo todo. Si mi camino les enseñó algo, que sea eso. Agradezco a todos los que creyeron en mí. Su apoyo me hizo sentir importante, aunque fuera por un tiempo. La idea de acudir a la policía cruzó su mente, un pensamiento fugaz e ingenuo. Sabía que era inútil. En Sinaloa, las autoridades eran, en el mejor de los casos, impotentes y en el peor, cómplices.
Ir a ellos sería como firmar su propia sentencia de muerte y quizás la de su familia. No había sistema, no había ley que pudiera protegerlo del poder del silencioso. Estaba fuera de la jurisdicción de la civilidad, en un territorio donde las reglas se escribían con sangre y la justicia era una cuestión de venganza privada. La soledad era absoluta, un vacío que consumía toda esperanza. En un último acto de amor o cobardía, llamó a Sofía. Su voz era un susurro ronco, desprovisto de toda su arrogancia habitual. No confesó, no pudo encontrar las palabras. En cambio, le suplicó que se fuera. Ve a visitar a tus padres en Guadalajara. Pasa unas semanas allí. Por favor, Sofía, hazlo por mí. La desesperación en su voz la convenció más que cualquier explicación. Ella lloró. Hizo preguntas que él no pudo responder y finalmente accedió. Verla salir de su apartamento con una maleta fue lo más difícil que había hecho. Un reconocimiento silencioso de que su mundo se había vuelto demasiado tóxico para cualquier persona que amaba. Una semana después sonó el timbre. Aarón miró por la mirilla y su corazón se congeló. Era Miguel. No estaba con sus matones. Estaba solo, vestido de manera casual. La normalidad de la escena era lo que la hacía tan aterradora. Aarón abrió la puerta con las manos temblando. Miguel sonrió, una sonrisa delgada y sin calidez. Aarón, qué bueno verte. El jefe quiere hablar contigo. Tenemos que discutir algunas nuevas estrategias de contenido, planificar el próximo trimestre. La propuesta era tan absurda, tan surrealista, que Aarón solo pudo asentir en silencio. La hora había llegado. Entró en la camioneta negra que lo había estado atormentando durante semanas. Miguel se sentó al volante y otro hombre silencioso estaba en el asiento del pasajero. No se mostraron armas, no se pronunció ninguna palabra de amenaza. La puerta se cerró con un clic que sonó como el sello de una tumba. La atmósfera dentro del coche era densa, el silencio pesado con el peso de lo no dicho. Aarón miró por la ventana mientras el coche se alejaba de su lujoso edificio, el símbolo de todo lo que había logrado y todo lo que estaba a punto de perder. Cada metro recorrido era un paso lejos de su vida y un paso más cerca de su destino. Durante el viaje, su vida pasó ante sus ojos, no como una película dramática, sino en fragmentos de arrogancia. Recordó reírse de las preocupaciones de Sofía, sentirse superior a sus patrocinadores, creer que su inteligencia lo colocaba por encima de las reglas. Cada recuerdo era una pequeña puñalada de arrepentimiento. Había tenido tantas oportunidades de retroceder, tantas banderas rojas que eligió ignorar, deslumbrado por el brillo de su propia imagen, enfabricada. Ahora, el reflejo que veía en el cristal oscuro de la ventana era el de un tonto condenado. Pensó en Sofía, imaginó su rostro, su sonrisa, la forma en que tocaba su brazo cuando estaba preocupada. La había alejado para protegerla, pero la verdad es que también la había utilizado. Ella era parte de su marca, el accesorio perfecto para su vida de influencer. El amor que sentía por ella era real, pero estaba manchado por su egoísmo. La esperanza de que ella estuviera a salvo era el único consuelo que le quedaba, un pequeño punto de luz en la abrumadora oscuridad de su desesperación. Cerró los ojos, rezando para que ella nunca supiera la verdad completa de su caída. Mientras la camioneta avanzaba, el paisaje urbano de Culiacán comenzó a dar paso a un paisaje más árido y desolado. Los edificios y las luces fueron reemplazados por caminos de tierra y cactus dispersos. El sol poniente pintaba el cielo con tonos de naranja y rojo, una belleza cruel que parecía burlarse de la fealdad de su destino. El cambio en el paisaje era un espejo de su propio viaje, de la vibrante y superficial vida en la ciudad al vacío silencioso y mortal del desierto. Cada kilómetro era una capa de su antigua identidad siendo arrancada. Miró a Miguel, que conducía con una calma imperturbable,
los ojos fijos en la carretera. No había ira en su rostro, ni placer, solo una eficiencia profesional. Miguel era la personificación del sistema que Aarón pensó que podría engañar. Era un ejecutor, un engranaje, en la máquina, y Aarón era simplemente una tarea por completar. Esta impersonalidad era más aterradora que cualquier grito o amenaza. Para ellos, su vida no era una tragedia, era solo un problema por resolver, un cabo suelto por cortar. Aarón tomó su celular instintivamente, el gesto de un adicto buscando su droga. Abrió su perfil por última vez. Vio su última publicación, una foto suya sonriendo en el convertible nuevo. Había miles de me gusta y cientos de comentarios. Ídolo, viviendo el sueño. Llévame contigo. Las palabras de adulación eran como sal en sus heridas. No lo amaban a él, amaban la mentira que había creado. Una mentira que ahora estaba a punto de ser enterrada para siempre, lejos de las cámaras y los aplausos. El coche redujo la velocidad y se salió del camino de tierra, entrando en una zona remota donde no crecía nada más que arbustos secos y polvo. El silencio era profundo, roto solo por el sonido del motor. Aarón podía oír el latido frenético de su propio corazón. Este era el lugar, el final del camino. El miedo que había estado sintiendo en las últimas semanas se transformó en algo diferente, una resignación helada. La lucha había terminado. Ya no era un rey, un influencer o una estrella. Era solo un hombre a punto de enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Miguel apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto. El silencio del desierto. El silencio de la muerte. Por un largo momento, nadie se movió. Aarón miró hacia adelante y vio otro coche detenido, y junto a él, una figura solitaria esperando. Incluso a la distancia, reconoció la silueta. Era el silencioso. No había venido solo para ordenar la ejecución. Había venido para presenciarla. La ofensa de Aarón no había sido solo un negocio que salió mal. Había sido personal, y el castigo también lo sería. La puerta junto a Aarón se abrió. El hombre que estaba en el asiento del pasajero hizo un gesto con la cabeza, una orden silenciosa para que saliera. Aarón obedeció, sus piernas débiles y temblorosas. El aire del desierto era frío y seco, y olía a polvo y a fin. Dio sus últimos pasos como hombre libre, caminando hacia la figura que lo esperaba, el arquitecto de su ascenso y el maestro de su caída. La fachada se había desmoronado por completo. Solo quedaba Aarón Torres, el traidor, caminando hacia su juicio final. Aarón fue arrastrado hasta quedar de pie frente a él silencioso. El crepúsculo sangraba en el horizonte y los faros de las dos camionetas cortaban la oscuridad creciente, creando un escenario improvisado en medio de la nada. El silencioso no parecía un monstruo, sino un empresario decepcionado. Su expresión no era de ira, sino de una calma gélida y profesoral, lo que hacía la situación infinitamente más aterradora. Miraba a Aarón no con odio, sino con una especie de desprecio clínico, como un científico observando un espécimen fallido. El silencio que se extendió entre ellos era una entidad propia, un vacío que amplificaba el sonido del corazón de Aarón martillando contra sus costillas, un tambor anunciando su propia ejecución. Finalmente, la voz del silencioso cortó el silencio, baja y desprovista de emoción. En este mundo, Aarón, la lealtad no es una cualidad, es la única moneda que tiene valor. El dinero va y viene, el poder cambia de manos, pero la palabra, la confianza, eso es todo. Dio un paso adelante, su rostro ahora iluminado por la luz fantasmagórica de los faros. No me traicionaste por dinero, me traicionaste porque creíste que tu fama, tus seguidores, esa ilusión que construiste, te hacía más grande que las reglas. Tu error no fue la codicia, fue la arrogancia. Y el castigo para eso no puede ser una bala. Una bala es demasiado rápida. La gente olvida.
Tu castigo es ser olvidado. La palabra olvidado le rompió la columna vertebral a Aarón. Toda su identidad, todo por lo que había trabajado, era ser visto, ser recordado. La aniquilación de su legado era un terror mayor que la muerte. Se desplomó de rodillas, el control finalmente rompiéndose en sollozos convulsivos. Por favor, balbuceó, su voz irreconocible. El dinero lo devuelvo todo, el doble. Trabajo gratis para siempre. Hago cualquier cosa que me ordenes. Por favor, no me borres, mátenme, dispárenme, pero no hagan eso. Era el balbuceo desesperado de un hombre que veía su universo personal desintegrarse. La súplica patética de una celebridad digital implorando no ser desconectada. El silencioso observó el colapso de Aarón con una indiferencia inmutable, como si estuviera viendo una escena mal actuada. No respondió a las ofertas, no dio ninguna señal de escucharlas. La humillación de Aarón era simplemente la fase final del proceso, la confirmación de su poder absoluto. Después de un momento que pareció una eternidad, simplemente se dio la vuelta, dándole la espalda al hombre que se deshacía a sus pies. Con un gesto mínimo, un asentimiento casi imperceptible de su cabeza en dirección a Miguel, la sentencia fue confirmada. Ese movimiento sutil, desprovisto de drama, fue el acto más violento de todos, sellando el destino de Aarón con una finalidad terrible y silenciosa. Miguel y el otro hombre agarraron a Aarón por los brazos, levantándolo del suelo. Se debatió, pero su fuerza se había desvanecido, consumida por el terror. Lo arrastraron unos metros, hacia una mancha oscura en la tierra que no había notado antes. Una fosa poco profunda, un rectángulo imperfecto, cavado apresuradamente en el suelo del desierto. La visión del hoyo abierto, esperándolo como una boca hambrienta, provocó un grito en Aarón, un sonido agudo y animal que rasgó el aire de la noche. Era un grito de negación, de horror primordial, el sonido de un hombre confrontando la brutalidad literal de su fin. Sin ninguna ceremonia, lo empujaron dentro de la fosa. Cayó de espaldas, el impacto quitándole el poco aire que le quedaba. Por un segundo yació allí, mirando hacia arriba, hacia el cielo que ahora era un terciopelo añil salpicado por las primeras estrellas. Vio las siluetas de Miguel y el otro hombre posicionándose en los bordes de la fosa, cada uno sosteniendo una pala. Entonces, la primera palada de tierra fue arrojada. La suciedad golpeó su pecho con un ruido sordo y seco. El shock físico lo hizo ahogarse. La tierra entró en su boca, arañó sus ojos. El olor a polvo y descomposición llenó sus fosas nasales. El horror abstracto se convirtió en una realidad sensorial insoportable. La muerte no era un concepto, era el peso de la tierra sobre su cuerpo. Las palas comenzaron a moverse a un ritmo constante e implacable. Más tierra cayó, cubriendo sus piernas, su abdomen. El peso lo inmovilizaba, una presión aplastante que le robaba sus movimientos. Sus gritos de pánico se volvieron ahogados, filtrados por la creciente capa de suelo. Intentó retorcerse, luchar, pero era inútil. La oscuridad comenzó a envolverlo, la abertura de luz sobre él haciéndose cada vez más pequeña. Su último vistazo del mundo fue un fragmento de cielo estrellado, una belleza indiferente presenciando su fin anónimo. Entonces, la oscuridad fue total, y los únicos sonidos eran el golpeteo de la tierra y el rugido de su propia sangre en sus oídos, antes de que el silencio final lo consumiera. El sol salió sobre el desierto de Sinaloa, pintando el cielo con colores suaves que desmentían la brutalidad de la noche anterior. Donde las dos camionetas habían estado estacionadas, no había nada más que marcas de neumáticos que el viento de la mañana ya comenzaba a borrar. La única evidencia del destino de Aarón era un discreto montículo de tierra removida, una cicatriz casi imperceptible en el paisaje árido. No había cruz,
ni nombre, ni siquiera una piedra para marcar el lugar. Era una tumba anónima, diseñada para ser olvidada, para fusionarse de nuevo con la tierra. El silencioso había cumplido su promesa. La existencia de Aarón Torres, el influencer digital, había sido permanentemente eliminada del mundo físico. Su muerte tan silenciosa e invisible como la vida que pretendía tener, era ruidosa y sobreexpuesta. Mientras su cuerpo descansaba bajo el suelo, su fantasma digital continuaba más vivo que nunca. En su perfil de Instagram, la última foto del convertible acumulaba comentarios. La admiración inicial dio paso a la confusión. «Aarón, desapareciste», decía uno. «¿Cuándo es el próximo video? Te extrañamos», preguntaba otro. Miles de fans, su familia en línea, comenzaron a especular. Surgían teorías. Estaría haciendo una desintoxicación digital, planeando un regreso triunfal, o quizás estaba en un viaje secreto. La ironía era abrumadora. El hombre que vivió para la atención del público tuvo su ausencia convertida en su último contenido viral, un misterio que sus seguidores debatían apasionadamente, sin acercarse jamás a la terrible y silenciosa verdad. Lejos de Culiacán, en un café en Guadalajara, Sofía miraba la pantalla de su celular, la larga lista de llamadas perdidas y mensajes no leídos. Un presentimiento helado se apoderaba de ella, la certeza de que el silencio de Aarón no era una elección. Era quizás la única persona en el mundo cuyo duelo era real, aunque ella aún no sabía que estaba de luto. En Sinaloa, el vacío dejado por Aarón ya estaba siendo llenado. Su rival publicaba videos de coches aún más caros y fiestas aún más extravagantes, reclamando la corona que había quedado vacante. El ecosistema digital, despiadado y hambriento, simplemente siguió adelante, demostrando que la promesa de olvido de El Silencioso era la más precisa de las sentencias. La tragedia de Aarón Torres no fue su muerte, sino la futilidad de su vida. Construyó un imperio sobre las arenas movedizas de la vanidad, financiado por la brutalidad que eligió ignorar. Creyó que podía controlar la oscuridad, usarla para alimentar su luz, sin entender que la oscuridad siempre consume. Al final, no fue derrotado por un cartel o por un enemigo, sino por su propia imagen en el espejo, por la personalidad insaciable que creó y que exigió un sacrificio que no podía pagar. Su historia se convirtió en un cuento de advertencia, un susurro sombrío sobre el peligro de enamorarse de una mentira, especialmente cuando esa mentira eres tú mismo. Relatos como el de Aarón sobre la colisión entre la apariencia y la realidad, a menudo se pierden en el ruido de nuestro tiempo. Sirven como un recordatorio escalofriante de que las consecuencias de nuestras elecciones son reales y, a veces, permanentes. Si este viaje trágico resonó contigo, si su historia sirvió como una advertencia, te pido que consideres suscribirte. Es tu apoyo lo que me permite seguir dando voz a estas narrativas complejas y necesarias, asegurando que las lecciones aprendidas en la oscuridad puedan, de alguna manera, encontrar la luz. Agradezco profundamente que hayan acompañado hasta el final. Cuídense.